la Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. El niño sabio debería llamarse cómo criar hijos sabios. Esa sería una buena pregunta, ¿no? Así es. Vamos, Lucas 2:40 y 2:52, dos versículos. Que dice: y el niño, Jesús, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Eliezer, ponerle atención a este mensaje porque tiene mucho que ver con Eliezer Jr. Y el siguiente versículo dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No sé si observa usted los dos versículos. ¿Cuál es el denominador común ahí? ¿La palabra cuál? Sabiduría. Porque el primer versículo dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Oiga, se llenaba de sabiduría. Y el segundo se parece, solo que hay un cambio ahí. Dice: y Jesús crecía en sabiduría. Pero el segundo lleva un ingrediente: y en estatura. Entonces tome las dos palabras. Usted es papá, usted es mamá. Crecí en sabiduría y en estatura. ¿Cuántos años tenía el niño? Jesús. 12 años. Oiga, 12 años. Quiero que oremos porque este mensaje apunta a un compromiso de los papás y los abuelos, de las mamás y las abuelas. Estamos construyendo una nación, un país. Algunos creen que ese es trabajo de los políticos. Ellos hacen su parte. Si lo hacen bien o lo hacen mal, Dios les va a pedir cuentas. Pero somos los hombres de Dios y las mujeres de Dios los responsables de construir esta nación. ¿O no es así? Sí. Así es que ore conmigo, dígale: mi Padre Santo, bendito, invocamos el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo. Y te pido, mi Padre, que nos des palabra tuya de tu corazón a nuestro corazón, de tu boca a nuestra boca. Enséñanos. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos abra los ojos del entendimiento. Te lo suplicamos, mi Padre, por amor de tu gran nombre. Gracias, mi Señor. Te amamos, mi Padre, te amo, te amamos. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y decimos: así es, ¿no? Les decía que sería bonito pensar así: ¿cómo criar hijos sabios? Sería una buena pregunta, ¿verdad que sí? La respuesta es un desafío para los padres y también para los abuelos, porque hay veces que los abuelos son los que les toca criar a los hijos o a las abuelas. Ahora, en esta palabra que hemos leído encontramos un modelo. Oiga, un modelo que debemos seguir. Quiero compartirle 4 pensamientos. El primero lo llamo así: un niño sabio es hijo de padres piadosos.
Un niño sabio es hijo de padres piadosos. Ya vamos a explicar eso. La segunda parte de mi mensaje es: Dios el Padre hace énfasis en esas dos palabras, sabiduría y estatura. Tercer pensamiento: cuando Jesús tuvo 12 años, se identificó con nuestro Padre, con los planes, con las tareas de nuestro Padre eterno. Eso se los decía yo allá en un culto. Yo no estoy en contra de eso, no, porque me pueden ver como un viejo cuadrado, pero ya la mamá, ¿verdad? Me estoy preparando para los 15 años de mi niña. Quinceañera. Que me diga dónde está en la Biblia eso de quinceañera. Enséñamelo. Pero no estoy en contra. ¿Por qué? Porque cuando a mí me ha tocado ir a esos eventos, yo aprovecho con la palabra para decirle a esa muchachita: de aquí para allá te van a ver como una señorita, pero vas a honrar a Dios. ¿Vas a honrar a tus padres? Así es, pero lo bíblico es 12 años. Escuchen papás, escuchen mamás, escuchen abuelos, abuelas. Esta edad es clave, 12 años. Aquí es ley, la ley de Media y Persia, que sus hijos cuando cumplen 12 años tienen que traerlos. Y aquí hacemos un culto de consagración, así le llamamos. Claro, con los valores nadie se resiste, con las niñas sí se resiste porque están esperando los 15. Bueno, no olvide, cuando Jesús tuvo 12 años se identificó con nuestro Padre. Y el último pensamiento: Jesús en su adolescencia y su juventud estuvo sujeto a sus padres terrenales. Subraya la palabra sujeto. Y así dice la Biblia. Así dice el versículo. Sujeto a sus padres. Duele el corazón, imagínese usted. No le esté echando las culpas a nadie. Saber que hay una cárcel grandísima en el país con miles. ¿Tendrán la culpa esos muchachos? Muchachos que tienen 20 años, entre 20 y 30. Todos tenemos la culpa. Pero la primera es la de los padres. Padres alcahuetos. La segunda culpa corresponde a los gobiernos de turno, ¿no? Nunca pensaron quizá en educar, pero la más fuerte corresponde a los líderes espirituales. No solamente los curas en sus parroquias, sino los pastores en nuestras congregaciones, ¿no? Formar esa generación. Perdimos la generación. Ahora, mis hermanos, comencemos con el número 1. ¿Qué dice Lucas 2:41? Vamos. Niño sabio es hijo de padres piadosos. ¿Qué dice allí? Iban sus padres todos los años a Jerusalén. De vez en cuando no. Todos los años iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Mire qué interesante. Y allí iba el niño. No crea que un año así, no, ahí va. Este es el arranque, el comienzo, ¿no? Los padres de Jesús asistían al templo, a la casa de Dios, y se hacían acompañar de su niño, de su hijo Jesús. La gran pregunta ahora que nos ocupa, reflexionemos si nosotros, usted, los que me ven, los que me oyen, realmente se reúnen, se congregan en la casa de Dios
se reúnen normalmente en los cultos y el niño o la niña, su niño, le acompaña, usted esa es la respuesta. Porque hay veces que lo que hacen los padres es ir al culto, pero al niño lo dejan con la abuela, a la niña la dejan con la tía. En fin, cualquier excusa tienen y no lo acostumbran a llevarlo a la casa de Dios. Y lo que hacen algunos padres irresponsables para que el niño no moleste, le compran celular. Ese es un crimen. Ese niño no tiene conciencia para manejar ese aparato. Y si usted le compra celular a un niño, está usted creando en potencia un adolescente que no va a honrar a Dios. No, de veras. A mí me duele el corazón ver niños que quizás estén yendo a prepa, pero ya tienen el cajoncito ahí, ¿no? El celular. No, mis amados, no se equivoquen. Entonces, es necesario reflexionar de que así como aquellos padres nos dan el ejemplo, que ellos iban al templo, a la casa de Dios, y no faltaban a una de las fiestas, porque Israel celebraba 7 fiestas. No era solo una, 7 fiestas en el año. Y una de las grandes fiestas era la fiesta de la Pascua, la expiación, comer el cordero. El niño ya crecía con conciencia del cordero. Que no se acuerdan ustedes cuando Isaac, yo creo, no lo dice ahí la Biblia, van a hacer el sacrificio que el Padre Eterno le pide a Abraham que le ofrezca a Isaac. Y entonces Abraham va a ofrecer el sacrificio a un altar, al monte Moria. ¿A quién carga con la leña? ¿A quién carga con la leña? A su niño de 12 años. Y ya Isaac sabía de sacrificio. Isaac le pregunta a su papá, Abraham: papá, tú llevas el cuchillo, yo llevo la leña, pero ¿dónde está el cordero? Ya sabía, ¿verdad? Que para que hubiera un sacrificio agradable a Dios tenía que haber cordero. Hoy pregúntese de nuestros adolescentes: ¿preguntarán nuestros adolescentes por el cordero? ¿Dirán nuestros adolescentes doceañeros: ¿dónde está el cordero? Ahí está el punto. Es responsabilidad de veras de los padres, ¿no? Así es, ¿no? Pero en segundo lugar quiero que vea esto. Dios el Padre hace énfasis en la sabiduría y en la estatura del niño. Ya dijo allí Lucas 2:40, crecía en sabiduría. La sabiduría solo viene por la fuente de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. La palabra y del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el responsable de que su niño conozca de la palabra? Pues los papás. Oiga, los papás en el hogar y en las iglesias, en los templos, los maestros de escuela bíblica dominical. Los maestros deben ser responsables. Maestro hombre, maestro mujer. No solo es ir a echarse la bailadita con los niños, sino insistir con la palabra, que la palabra quede grabada en su corazón. Oiga, para que crezca, porque Jesús crecía en sabiduría. ¿Usted cree que José no se fajaba? Y quizás Santa María, la madre de Jesús, también, ¿no? Tuvieron que haberle enseñado, ¿no? Entonces no olvide, su hijo, su hija, su nieto, su nieta tiene que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, y ese solo viene por la misma palabra y por el Espíritu Santo. Ahora llama la atención el siguiente versículo: que crecía en estatura. Ahí
Oiga, en estatura, el 2:52, ¿qué dice? Crecí en estatura. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Eso significa que el niño deja de ser un niño común y corriente y entra en la etapa de adolescencia. Hay cambio físico en la adolescencia. Ya lo hemos compartido acá. Ya el niño ya no es aquel niño, ¿verdad? En cierto modo inocente. Ya tiene conciencia. Hay cambios en la voz. Hay cambios físicos en la señorita y en el jovencito, ¿no? Esto es delicado. Entonces, Dios quiere que vaya acompañado ese cambio, es decir, esa estatura, con el conocimiento, con la palabra. Porque le va a venir una etapa borrascosa. La adolescencia, acuérdese usted cuando era un cipote o una cipota, o un muchacho, una muchacha, acuérdese. ¿No se acuerda que era terrible? Me acuerdo yo que me salía y me entraba por una ventana y no por la puerta. Y mi abuela me regañaban y todo eso y me decían, claro, yo tuve miedo porque yo les creí, me decían, todos los que entran por una ventana o salen por una ventana se quedan enanos. Y yo les creí, ¿verdad? Yo no quiero ser enano. Y yo ya dejé de entrarme por la ventana y salirme por la ventana. No era cierto, era una forma para que yo no hiciera eso. Todos los adolescentes alguna cosa inventan. Acuérdese usted, hombre. Si usted era terrible, ¿verdad que era terrible? Le sacó canas a su mamá y a su abuela. Se rascaba la cabeza del abuelo. Nosotros teníamos gran cuidado con unos primos hermanos porque mi abuelo se dormía en una hamaca y entonces mi abuela decía, no hagan bulla. Y una vez jugando, mire, le pegamos una pedrada. Allí le cayó la pedrada en la hamaca. Y entonces el viejito se despertó y agarró, mire, ve un lazo que tenía ahí y a todos nos dio una buena, sí, pero buena no. Son las edades. Óigame, no se asuste, es la edad. Estaría enfermo si no brinca, si no salta. El asunto es que Dios se lo ha puesto en sus manos. ¿Para qué? Para que usted sea el instrumento para moldearlo, moldearlo. Este es lo lindo de Dios, ¿no? Usted es padre y tiene que ser un padre muy sabio, muy sabia, ¿no? Sí. Esto nos enseña, mis amados, que el crecimiento espiritual va acompañado del crecimiento físico, viceversa. El crecimiento físico va acompañado del crecimiento espiritual. Y oigan, papás, abuelos, siéntense con su niño, con su muchacho. Y usted, mamá, con su niña. Pídele a Dios sabiduría para hablar de cuestiones propiamente íntimas. Porque hay veces que el papá, es que me da vergüenza hablar con mi hijo eso. Tu hijo se va a dar cuenta y tal vez por la boca de un malcriado, de un vulgar, de un mundano. Y la abuela no quiere hablar, ni la mamá con su niña, de cuestiones propiamente íntimas. Y entonces la muchacha va a tener que darse cuenta tarde o temprano por la boca de quién. ¿Qué mejor que el padre o la madre? Hijo, esto es normal, esto es así. Dios te ha dado sexo. Dale gracias a Dios que te dio sexo. Explíquele las funciones del sexo, la bendición del sexo, pero también los peligros de los abusos sexuales. Que ese niño adolescente sepa por los labios de su papá. Porque si nunca habló el papá, siempre lo va a saber. Oiga, lo va a saber. Hace unos par de años yo me quedé sorprendido porque un adolescente que se congregaba aquí, su mamá, lástima, ya no se congrega, ¿no? Ya hace eso ya más de 2 años.
Este cipote me dice, mire pastor, yo puedo hablar algo con usted. Sí, le digo. Y comenzó a hablarme cosas que yo me quedé sorprendido. ¿Sabía usted? Me dice que una hermana de una iglesia me violó. Yo me quedo sorprendido. ¿Cómo es eso? Le digo yo. He oído hablar de que violan a las niñas o a los niños, pero de otra manera, ¿verdad? Y me comienza a explicar que la mujer esa no era cristiana, es el diablo ahí, ¿no? Mire, lo sube al cipote a la segunda planta y así, nada de entre comillas, lo abusa. El cipote se sorprendió porque nunca le habían hablado de eso y de los cuidados. Usted como papá, dígale, cuidado con que te dejes tocar. No solamente es para las niñas, porque antes a las niñas les decía, cuidado con que te tocan, hija. Y la cipota se ponía a la defensiva, ¿no? Y si alguien se atrevía, ¡plago! No me toque. Pero ahora tiene que ser parejo al muchachito, al jovencito, al adolescente. Porque teníamos aquello del machismo. Ah, es hombre. No. Hijo, cuidado. No permitas que nadie te toque. Y agréguele, ni tampoco tenés que andarte tocando vos. Hay que explicarlo, hermanos, con propiedad, ¿no? Bueno, entonces, mis amados, es necesario que tengamos conciencia que se crece también en la estatura y ahí van a haber ciertos problemas. Vamos, número 3, repita conmigo. Cuando Jesús tuvo 12 años se identificó con el Padre Eterno. ¿Se identificó o no se identificó? Sí. ¿De qué manera? Como sus papás iban todos los años y ahora el niño ya tiene 12 años, entonces él los acompaña y mire qué lindo lo deja el Señor. ¿Qué dice Jesús? Bueno, se terminó la fiesta, se fueron, salieron ya José y María para su casa y la gran multitud de amigos y familiares y hermanos ahí van. Y de repente dice María a José, ¿y Jesús dónde está? No está. ¿Y dónde está? Y no estaba. Cuando yo me reunía con mi madre en la iglesia católica, nos enseñaron el rosario católico. Y hay lo que se llaman los misterios gozosos. Y de entre los misterios gozosos había uno que se llamaba Jesús perdido y hallado en el templo. No, hombre, Jesús no se había perdido. Claro, fue lo que pensó su mamá y su papá, se perdió, ¿no? Es que Jesús, mi Jesús, se quedó en el templo porque él quería preguntar a aquellos viejitos barbudos, los sabios. Oiga, ahí estaban los ancianos. Quería preguntarles de esto y esto y esto y esto. Y esos ancianos se quedaron sorprendidos. Bueno, ¿y este muchacho? Porque ignoraban, no sabían que se trataba del Hijo de Dios. Pues eso dio lugar a que Jesús se quedó ahí. No es que Jesús se haya perdido y haya andado arriba y abajo, no. Pero cuando los padres se dan cuenta, José y María dicen, no, hay que ir a buscarlo. Y se regresaron y lo hallaron. ¿A dónde lo hallaron? No, ¿a dónde lo hallaron? Analice, reflexione. Y si usted el suyo se extravía, ¿a dónde lo va a ir a buscar? ¿Ah? A las maquinitas. ¿Dónde lo va a ir a buscar? Ese es el problema, ¿no? Qué bueno, aquí aprendemos, ¿verdad? Lo hallaron en el templo. ¡Oh, gloria a Dios! Lo hallaron en el templo. Qué lindo, ¿verdad? Ahora cuando lo encuentran, ¿qué sucedió? Su madrecita, lógico, hijo, le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos andado buscando. Pero aquí viene el compromiso, esta es la médula, el meollo, el centro, la esencia, la sustancia, la almendra del mensaje. Cuando Jesús le responde, ustedes no sabían, ¿verdad?
¿Qué no sabían ustedes que yo debo estar en las tareas, en los planes? Ahí dice en los negocios. Yo le cambio la palabra negocio porque hay gente que entiende por negocios hacer pisto, ¿no? Y no se trata de eso. Se trata de planes, de tareas, del gran plan redentor que el Padre tenía para nosotros. Entonces, no saben ustedes, papá y mamá, le decían José y María, que yo debo estar, que estoy comprometido en los planes de mi Padre, en los negocios de mi Padre, en las tareas de mi Padre. ¡Oh, gloria a Dios! Esa es la esencia. Ahora preguntémonos. Su hijo ya está grande, hermano. Ya está cambiando la voz, ya tiene 12 años, 13. Pero usted pregúntese, ¿hasta dónde su hijo, su nieto, aún su nieta, está comprometido con Dios? Pregúntese, ¿hasta dónde mi hijo estará comprometido de verdad con los planes de Dios? Esta es la tarea. Jesús, Él se está identificando con el Padre. Dice, bueno, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre, en las tareas de mi Padre, en los planes de mi Padre. Aquí estoy. Claro, es trabajo, ¿no? Trabajo suyo como papá, como mamá, haciendo. Y los que oían pues a Jesús, todos aquellos señores, escribas, doctores de la ley, se sorprendían de oír al niño Jesús, todo lo que él decía. Ahora preguntémonos nosotros, le doy un minuto, ¿qué piensa la gente de su hijo? ¿Qué piensa la gente de su hijo, de su hija? Silencio. Mire, hay hijos, benditos Dios por esos hijos, que la gente comienza a admirar y dice, qué buenos los hijos del hermano tal. Ay, hombre, me sorprende el comportamiento de la hija del hermano o de la hermana tal. Hay que pedirle a Dios, hermano, sabiduría, paciencia y todo eso para conducirlos. No se caiga de la silla, no se me asuste. Si en la Biblia también hay hombres de Dios que no les fue bien con los hijos. Les fue muy mal con los hijos. Ay, hombre. Samuel el profeta se sentía triste porque sus hijos no andaban muy bien, ¿no? Aún David con sus hijos, ¿no? Pero eso no es licencia para decir, pues entonces como David y Samuel y todo eso. No, el modelo está aquí. José y María, Dios los premió con su hijo. Diga gloria a Dios en esta hora, ¿no? Así es, ¿no? Ahora terminemos. Diga conmigo, Jesús en su adolescencia y su juventud estuvo sujeto a sus padres. Jesús en su adolescencia y en su juventud estuvo sujeto a sus padres. Léase por favor conmigo ahí el 2:51 de Lucas. 2:51 de Lucas. Ya estoy terminando mi mensaje, téngame paciencita. ¿Qué dice ahí? Y descendió, Jesús descendió después que pasó todo eso. Después que los padres lo buscaron y lo encontraron en el templo. Después que Jesús habló con los doctores de la ley, lo escucharon, lo admiraron. Después que Jesús dijo a sus padres, yo en los negocios de mi Padre debo estar. Ahora, ya nos vamos pues a casa. Ahí llega otro día, mamá. No. Y descendió con ellos. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y subraye, hágame una plana. Y subraye, y estuvo sujeto a ellos. Este es el secreto.
Pídale a Dios, al Altísimo Dios, que su hija, que su hijo se sujete. Se sujete a usted como papá, a usted como mamá, como abuelo, como abuela. La sujeción se aprende. Oye, el fracaso de muchas familias aquí comienza. Y por eso no vayan a sentirse mal las damas. Hay veces que se casa la mujer y yo le llamo groseramente macho sin dueño. Porque no se sujeta a su marido. Y la Biblia dice que la esposa debe estar sujeta a su marido. Esto no huele bien, ¿verdad? Porque las leyes ahora, cuidadito, pero la culpa es del hombre. Mejor digámoslo así, nuestra culpa. Porque el hombre no entendió que a la mujer no se le trata como un objeto ni como un animal. El hombre en su machismo maltrató a la mujer, pero la maltrató al grado que la mujer tuvo que reaccionar y los gobiernos, los legisladores tuvieron que legislar a favor de ella, porque las mujeres fueron maltratadas, golpeadas, heridas, dañadas y hasta muertas. Entonces no había otra, que había que hacer leyes, legislar para que la mujer fuera respetada, estimada, valorada. Ahora un hombre muchas veces no es por amor, sino por ley. Lástima, ¿no? Pero el orden de Dios no es ese. Dios quiere que la esposa esté sujeta a su esposo. Y una mujer que ama a su esposo y un esposo que ama a su esposa, esa mujer lo hace con gusto. No, hombre, ese sí, yo amo a mi negro si es negrito, ¿verdad? Yo amo a mi gordo si es gordito. ¿Por qué? Porque le trata tan bien y ella se siente tan amada, tan respetada, tan estimada, que ella no lo va a cambiar por nada. Y entonces ella se somete, se dispone con todo su corazón. Porque hay un orden. En la Biblia no puede haber, ¿verdad? Bueno, ninguno de los dos es cabeza, ¿no? Haga quien lo que le da la gana, no. Ni tampoco dice Dios, bueno, que sea una semana cabeza la mujer y la otra semana el hombre. No. Dios estableció así y así. El hombre es la cabeza. Pero eso de ser cabeza implica responsabilidad, compromiso. El hombre cabeza ama a su mujer, porque mi cabeza es la que piensa y mi cabeza no estaría dispuesta a agarrar a golpes a todo mi cuerpo, ¿no? El hombre tiene que amar a su esposa, quererla. Oye, quererla. Pero el compromiso de un hombre también no solamente es la parte afectiva, sino la responsabilidad de marido, de esposo. Poner en las manos de la mujer todo lo necesario, el recurso que necesitan, ¿no? A mí me molesta ver en un hogar que el hombre es un gran Vivián, Aragán, vividor, y la pobre mujer ahí anda, las cebollas, los tomates, vendiendo, imagínense. ¿Para qué? Para mantener el chabacán ese, ¿no? Pero como ella sí se lo buscó, así se lo buscó, porque la abuela le decía, mira, no te conviene ese hombre. Sí, pero como yo lo quiero. Entonces ahí está el problema, ¿no? Es necesario. Habla Jesús. Diga gloria a Dios. Pero el punto es que Jesús estuvo sujeto. Y este debe ser el anhelo de los padres, que nuestros hijos, nuestros nietos estén sujetos, porque es el orden de la autoridad de Dios. Dios tiene un orden, ¿no? Su autoridad está depositada en los padres y por eso le dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. El hijo que no honra a su papá y a su mamá, se las va a ver con Dios. Porque Dios le dice para que te vaya bien y seas de larga vida.
El hijo que no honra a su papá y a su mamá tendrá problemas. Y hay que enseñarlos a ellos. La sujeción es básica. Mi tiempo se acabó, ya me dijeron ellos que ya no siga, que ya se acabó, ¿no? Pues sí. Pero ¿cuál es la reflexión final, mis amados? ¿Nos queda una reflexión final? Estamos a tiempo. Alabe a Dios por ese muchacho, esa muchacha, ese niño, esa niña que Dios le ha dado. Pero asuma usted la responsabilidad de papá, de mamá. Y aquí tenemos un modelo. Los padres iban todos los años a todas las fiestas y se hacían acompañar de sus hijos. Así era Israel, ¿no? En este caso Jesús. Así que no olvide eso. 2, la instrucción. Si el niño crecía en conocimiento, en sabiduría, es porque alguien le instruía. Tenga la seguridad de que sus padres le instruyeron en las Escrituras. 3. Anhelemos, supliquemos a Dios que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos se identifiquen con nuestro Padre. Como dijo Jesús, en los negocios de mi Padre debo estar. Así es. ¿Le gusta? Sí. Quiero que oremos, hermano. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.